Recursos para la innovación. Ese es el nombre que le dimos con el grupo de trabajo de la Diseña a esta clínica. Nuestra idea es acercarle a ustedes herramientas de diseño, de gestión, de producción, metodologías, para que puedan incorporar y materializar en sus proyectos, para que puedan incorporar ciertos recursos de innovación que son muy conocidos en el ámbito científico, académico, empresarial o de estudio de diseño. Así que voy a empezar. Yo les cuento que este es un video hecho en casa. Ustedes saben que estamos en un momento, en un contexto de pandemia internacional y bueno, no podemos estar de modo presencial, así que para mí fue una idea interesante la de poder acercarles un video grabado para que lo puedan ver en otros momentos y puedan repasar estos contenidos. Así que bueno, vamos a empezar. La idea puntualmente es que ustedes conozcan dos estrategias diferentes o dos formas diferentes de incorporar innovación en sus proyectos. Yo lo que hice fue generar un contenido académico o educativo para que puedan ustedes resolver estas necesidades de un modo muy sencillo. La innovación puede ser entendida de varias maneras, de varios ejes, ¿sí? En primer lugar, la innovación se entiende como un proceso que permite el cambio, ¿sí? Pero siempre es un proceso de innovación, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? El proceso define ciertos pasos a seguir y cierta cantidad de tiempo y un resultado. Para algunos autores académicos del diseño, innovar es parte del de diseñar, ¿sí? Nosotros acá no estamos hablando, al menos en esta clínica, de la innovación como un recurso, digamos, comprendido dentro del proceso de diseño, sino estamos hablando de una innovación en concreta que va a ser una innovación digital y una innovación centrada en el pensamiento de los usuarios, para sintetizarlo, ¿no? Como ya les comenté en un primer momento, la idea de esta clínica es que utilicemos recursos que son quizás complejos y académicos y que están en una instancia muy del análisis empresarial para llevarlo a los emprendedores y para que tenga una comprensión más liviana y sencilla, pero a su vez eficiente, de estos componentes. Voy a proceder a explicarles un poco la base genérica de lo que sería esta clínica de diseño. Prosigo. En este cuadro lo que ustedes pueden ver son dos macro áreas. ¿Sí? Por un lado tenemos la noción de usuario y por el otro lado tenemos la noción de tecnología 4.0. Y abajo muy grande dice innovación en productos o servicios. Lo que yo hice, a mí me pareció de lo más apropiado para ustedes en este momento, para que ustedes puedan producir innovación en sus proyectos, es vincular la noción de usuario y la noción de tecnología 4.0 en un solo bloque. No se preocupen que ya vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, antes de empezar, ¿qué es la industria 4.0? ¿Cómo definir algo tan enorme y tan cotidiano? ¿Cómo abordarlo? Es lo que yo siempre me pregunto cuando me tengo que dirigir a personas nuevas para hablar de este tema. Así que me pareció una buena idea analizar algunas imágenes. Cuando uno busca en internet, en la web, industria 4.0 o tecnología 4.0, se va a encontrar con imágenes como esta. En esta imagen vamos a poder identificar un cúmulo de luz central, ¿sí? Donde un dedo índice tiene luz y a partir de ahí, como si fuese una varita mágica sobre un celular, ¿no? Puede producir magia, por así decirlo. Podemos ver un montón de imágenes levitando, flotando, con tonos de azul, que define un poco los colores de la comunicación o de la iluminación, de la fibra óptica, de lo satelital, de lo que está en el aire, ¿sí? Se puede ver en el fondo una imagen del mapa del mundo y hacia abajo podemos ver imágenes de humanos. Es una imagen que cuando uno la analiza parece muy cotidiana, bueno, no es una imagen rara para nosotros, pero dice mucho de lo que es la tecnología 4.0 y dice mucho del momento histórico presente que estamos viviendo de revolución digital. Voy a pasar a la siguiente imagen. En esta imagen se puede ver claramente como una persona manipula con las manos también iluminando ciertos sectores que están en el aire
como si fuese una pantalla gigante, un software gigante. También vemos nuevamente el cerebro, vemos una imagen de una persona, vemos una imagen de un mundo, un mapa. Claramente hay una observación, ¿no?, muy centrada en la persona, en el pensamiento, en la unión y en la levitación, por así decirlo. En esta otra imagen, ya materializando un poco más estos contenidos o llevándolos más a algo concreto, podemos observar un mundo, ¿sí?, que va desde abajo se ve un mundo, una fábrica, y un montón de circulitos que ya son iconos, ¿sí?, que ya no es un concepto más tan abstracto, sino que está representando, podemos observar un fuego, podemos observar una máquina, podemos observar el signo peso, transporte, podemos observar operarios. Es el concepto que se denomina Smart Factory. Este es otro concepto muy, muy importante que engloba lo que es la industria o la tecnología 4.0. Si tenemos que de alguna manera describir la tecnología 4.0, la industria 4.0, la manera más concreta de decirlo es el vínculo o la unión de las personas con la tecnología, específicamente la tecnología digital. ¿Por qué digo la tecnología digital o la industria digital? Porque bueno, ya hemos tenido al transcurso de la historia de la humanidad diferentes revoluciones mecánicas, revoluciones computacionales, ¿sí? Tenemos revoluciones industriales que han marcado ciertos caminos y ciertas maneras de producir y de ayornarse con la sociedad. En la contemporaneidad, en el presente, nos vemos desde alguna manera inmersos en lo que es la revolución digital. Esta revolución digital habla justamente de esto, del vínculo de las personas con la tecnología y cómo la tecnología forma parte de una cotidianidad tan en concreto que resulta invisible en algún punto para nosotros. Ya nos acostumbramos a vivir a través de los celulares, ya nos acostumbramos a estar y a vender cosas a través de Instagram. Ya tenemos todo, por lo menos acá en Argentina sobre todo, el uso de los celulares o de los dispositivos en general, tablets, computadoras, como el origen de la comunicación de todo, ¿no? Como se mostraba con el dedito en el celular, de alguna manera es un dispositivo que parece muy inocente, pero tiene muchas funciones. Entonces, retomando un poco la idea de esto que les comentaba, cómo un emprendedor desde Argentina, a través de un celular o una computadora, puede desde alguna manera fortalecer su emprendimiento. Yo les voy a comentar un poco más todavía sobre esta característica de lo que es la tecnología 4.0. Nosotros desde la feria La Diseña, digo nosotros porque fue un trabajo en equipo, me encanta ser yo quien lo representa, pero hay muchísimas personas trabajando detrás de la feria, y con cierta preocupación de cómo nos ayornamos con la contemporaneidad, cómo aprovechamos estos recursos digitales para mejorar nuestro emprendimiento. Y a mí me dijeron esta palabra, innovación. Sí, la palabra innovación realmente a mí me fascina porque bueno, yo entiendo perfectamente que la innovación es el motor de todo, ¿sí? Es la fuerza que genera que la energía circule en un proyecto, ¿sí? Nosotros podemos producir toda nuestra vida un mismo producto y eso no está mal, pero yo les aseguro que si progresivamente ustedes incorporan herramientas o recursos de innovación, van a poder optimizar la producción, reducir los costos, aumentar las ventas y también pasarla mejor, ¿no? Porque bueno, la gran diferencia que tienen por ahí quizás un emprendedor, ¿sí?, o una startup, que una empresa ya consolidada hace muchos años, es que en algún punto es algo muy personal. Es un proyecto generalmente, lo que yo entiendo es que tiene algo de lo que uno deja, y hay mucha energía que uno pone ahí. Entonces, ¿desde qué lugar nosotros podemos producir innovación con estos recursos digitales? Bueno, la realidad es que hay muchas herramientas, ¿sí?, dentro de lo que es la industria 4.0, muchísimas herramientas, y depende de cada emprendimiento, de cada emprendedor, tomarlas. Al finalizar vamos a hablar específicamente sobre qué herramientas, pero yo les voy ya a ir anticipando
por ejemplo, cómo podemos utilizar las redes sociales, cómo se pueden utilizar los listados de mails, cómo se pueden utilizar las webs, cómo se pueden utilizar, no solo eso sería todo como el paquete de comunicación digital, pero después también hay otros recursos que tienen que ver con tomar datos de los productos, de los objetos, con, por ejemplo, escaneos, está también impresión 3D, como un recurso que parece re difícil y re lejano y no es así. O sea, realmente parece algo súper complicado y complejo y re lejos, y sin embargo, por ejemplo, no sé, para un ceramista tener un molde hecho en impresión 3D puede ser algo muy sencillo, muy fácil. Tomo este ejemplo de ceramistas porque vi que había muchos proyectos hermosísimos que trabajaban la cerámica. Después, por ejemplo, otros emprendimientos que pueden tomar tecnologías 4.0, todo lo que es fabricación digital, CNC, cortes láser, por ejemplo, para lo que es moldería, puede ser, puede ser también diferentes herramientas eléctricas para cortar telas, está el bordado 3D, hay un montón de herramientas que son las herramientas de tecnología digital que hay que bucear, hay que buscar, ¿sí? Un poco la idea de esta clínica es que cada uno vaya tomando qué es lo que necesita y autoevaluándose para poder mejorar y producir innovación. Así que yo voy a seguir comentándoles un poco cómo seguimos con la clínica. Ya terminamos con el primer bloque de tecnología 4.0, que lo vamos a retomar más tarde, y ahora voy a continuar con el bloque de usuarios y Design Thinking, que creo que muchos los han escuchado por ahí, que es Design Thinking, de dónde viene. Bueno, Design Thinking es lo mejor que podemos ofrecerles a ustedes ahora para que conozcan, para analizar a los usuarios. ¿Por qué es importante? Bueno, el Design Thinking viene ya hace mucho tiempo, ya de las décadas del 80 se empezó a entender que para mejorar un producto hay que entender a quién lo usa. A eso le llamamos usuario. También viene devenido un poco del diseño de software, vamos a comentar eso también que está bueno, porque ahí se entiende un poco más el tema de la usabilidad. En esta clínica entendemos, los diseños, el diseño como productos de uso cotidiano, ¿sí? Entonces hay una usabilidad, hay un usuario, hay una interacción. Quizás no tanto con el sentido que se entiende la interacción de un software, pero sí hay una interacción, ya sea un movimiento, un mecanismo, puede ser un objeto utilitario, puede ser un objeto visual utilitario o con función simbólica, como algunos le llaman los objetos decorativos, pero tienen una función, o al menos en mi campo de estudio, en mi área de estudio, para mí todo tiene una función. Yo creo que desde el diseño industrial la función es justamente lo que nos posibilita tener herramientas para diseñar dentro del proceso de diseño. Entonces, prosigo. Design Thinking, pensamiento de diseño. ¿De qué estamos hablando? Entonces, prosigo. Design Thinking, pensamiento de diseño. ¿De qué estamos hablando? Bueno, acá en este cuadro que ustedes pueden ver, vamos a hablar de las diferentes fases del Design Thinking. Bueno, ahí pueden ver que tenemos 5 círculos en donde se habla de un proceso del Design Thinking. Entonces, en primer lugar, la idea de utilizar esta metodología es poder analizar a los usuarios. Nosotros lo podemos analizar a los usuarios desde nuestra individualidad, en nuestro estudio, en nuestra casa, en nuestro atelier, tomarnos un momento y decir, bueno, ¿a quién le estoy diseñando esto? ¿Para quién es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Qué quiere? ¿Qué sueña? Siempre entender muy bien para quién diseñamos es un recurso infalible al momento de generar innovación y sobre todo al momento de generar ventas, al momento de vincularse y de empatizar, es la palabra que se usa en todos lados, con esa personita a la que nosotros le estamos ofreciendo, ¿no? Esa persona que le ofrecemos nuestro producto o nuestro servicio de diseño. Bueno, entonces, aprende de la audiencia para la que estás diseñando, dice. Bien. El segundo, definir. Construye un punto de vista basado en las necesidades y percepciones de los usuarios. El tercero, imagina soluciones creativas. El cuarto, construye una representación de una o más ideas para mostrar. Ese es prototipar. Y el quinto, que sería evaluar, vuelve al grupo de pruebas inicial y obtén tu feedback. Lo mismo, dentro de esta clínica vamos a promover un poco la autorreflexión y la autoevaluación. Entonces,
lo que a mí me interesó es acercarle como dos troncos muy grandes o dos líneas muy grandes para que ustedes puedan también investigar por su propia cuenta y ayornarse o adaptar estas metodologías que son muy genéricas, ¿sí? Es una metodología que permanece de modo lineal, pero siempre se vuelve a diferentes puntos. Que yo les voy a comentar un poquito lo que es el Design Thinking. Bueno, el Design Thinking se basa justamente, como dije anteriormente, en generar pruebas, testeos, encuestas para entender a nuestro usuario ideal o a nuestro cliente ideal. Entonces, para producir innovación, lo más importante que nosotros tenemos que hacer es posicionarnos en un lugar de soltura creativa, ¿sí? Puntualmente en este proceso que se va mostrando y que se vuelve, lo que sucede es que lo que vamos a ir armando es lo siguiente. Nosotros primero tenemos que pensar ciertas preguntas que tengan que ver con nuestro usuario o cliente. Después, encontrar áreas donde se puede mejorar. En esta clínica lo que vamos a hacer es en algún punto tomar recursos de autoevaluación para sus emprendimientos, tomando por un lado el Design Thinking para hacer el análisis de usuario y la exploración de lo que es la tecnología 4.0 para generar innovación en su emprendimiento.